Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar sobre la diplomacia económica y cómo puede llegar a utilizarse de forma excesiva y coercitiva. Gracias por estar con nosotros. La diplomacia económica puede ser una herramienta de gobierno muy eficaz. Utilizar el dinero, el comercio, las finanzas y el acceso a los mercados como instrumentos de influencia y para facilitar la cooperación. Pero da la impresión de que la diplomacia económica ha empezado a sustituir a la diplomacia tradicional y ahora la vemos casi exclusivamente en una forma coercitiva. ¿Cuáles cree que son los riesgos a largo plazo de depender de este tipo de coerción económica en lugar de buscar soluciones negociadas y multilaterales? La diplomacia económica es un eufemismo, es coerción. Podrías llamarla guerra por medios económicos. Cuando oyes el término, puede parecer que se trata de usar herramientas económicas para promover el desarrollo, la cooperación, el comercio o para estabilizar la economía. Pero no, la forma en que se usa el término hoy en día es bastante cínica. Significa utilizar herramientas económicas, principalmente por parte de Estados Unidos, para aplastar otras economías. Me parece un uso muy extraño del término y un conjunto de políticas muy perniciosas. Siento un resentimiento personal al respecto, porque toda mi carrera ha consistido en intentar ayudar a que las economías sean más productivas y prósperas, para mejorar el bienestar de las personas. Pero la diplomacia económica, entre comillas, tal como nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizó el término recientemente en una entrevista que concedió en Davos, significaba, y lo dijo con orgullo, aplastar la economía iraní con el fin de sacar a la gente a las calles con la idea de fomentar un cambio de régimen. Así que se trata de un uso bastante notable del poder económico. Es una forma de guerra. Su objetivo es la destrucción. Ni siquiera transfiere poder. No se trata de extracción ni de apropiación. No está orientado a enriquecer a Estados Unidos, está orientado a aplastar otras economías. Y si trabajas en el ámbito en el que yo estoy, el desarrollo económico, sabes lo difícil que es, cuántos años y cuánto esfuerzo de la gente común se necesitan para crear prosperidad y bienestar económicos, para escapar de la pobreza. Prosperity and well-being to escape from poverty, watching the deployment of these instruments to bring... Ver el despliegue de estos instrumentos para llevar a la gente a la pobreza, a la miseria, a crisis sanitarias, al aumento de la mortalidad infantil y de niños, a reducciones medibles en la esperanza de vida, es terrible. Ahora bien, dicho todo esto, se ha convertido en una herramienta muy común, si se le quiere llamar así. De nuevo, un eufemismo, un instrumento del poder estadounidense. Y me parece deplorable, como ya he explicado, pero se utiliza de forma generalizada. Y creo, Glenn, que para situarlo en contexto, debemos entender algo único sobre el imperio estadounidense, sobre el imperialismo estadounidense. En el imperialismo estadounidense, a diferencia de los imperios británico o francés del siglo XIX, Estados Unidos gobierna de manera indirecta. America rules indirectly. America has rarely done what Trump said. Estados Unidos rara vez ha hecho lo que Trump dice que quiere hacer, que es simplemente apoderarse de un territorio. Lo hemos hecho con muchas islas y bases militares, pero en general no ha sido Estados Unidos invadiendo para gobernar directamente un territorio en el extranjero. Ha sido Estados Unidos invadiendo para imponer un régimen títere en un territorio extranjero. Y esta idea es el cambio de régimen. Así que un núcleo de la política exterior estadounidense es el cambio de régimen. Solo hay que decir que es un tipo de política exterior extraordinariamente inusual. En la mayoría de los países y a lo largo de la historia, se trataba con otros países tal como eran. No se soñaba con derrocar su gobierno y dirigir su país. Había que tratar con su país mediante la diplomacia, la disuasión o de alguna otra manera. Or deterrence or some other way. But the U.S. mentality that started... Pero la mentalidad estadounidense comenzó en la década de 1890
cuando Estados Unidos derrocó al Reino de Hawái y luego creó el pretexto para una guerra con el menguante y desaparecido Imperio Español, con el fin de reclamar Filipinas, Puerto Rico y Cuba en 1898. En Estados Unidos arraigó la idea de que podía crear un imperio de ultramar, controlando el gobierno de territorios extranjeros mediante cambios de régimen, es decir, derrocando gobiernos. Y se podría decir que esa idea surgió de forma natural, porque la creación de los Estados Unidos continentales implicó decenas de cambios de régimen contra las poblaciones indígenas o mediante la guerra con México, y así sucesivamente durante el siglo XIX. Pero en cuanto al imperio de ultramar, ese comenzó a finales del siglo XIX. Entonces Estados Unidos puso en práctica esto bajo la corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, donde Theodore Roosevelt básicamente declaró: seremos los policías de las Américas. Y lo que eso significaba en la práctica era: determinaremos quién está en el gobierno en las Américas. Cuando surgía un gobierno que amenazaba las propiedades estadounidenses, por ejemplo, uno que quisiera hacer una reforma agraria, como Jacobo Arbenz quiso hacer en Guatemala en 1954, pues la empresa United Fruit levantaba el teléfono, llamaba a su bufete de abogados, Sullivan & Cromwell, y estos llamaban a su antiguo asociado, John Foster Dulles, que en ese momento resultaba ser el secretario de Estado de Estados Unidos. Cogió el teléfono y llamó a su hermano Allen Dulles, que era el director de la CIA, y derrocaron a Arbenz. Así que fue una operación de cambio de régimen. Si se cuenta el número de estas operaciones, es asombroso. Ha habido decenas solo en América. Y en uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos, de Lindsay O'Rourke, alumna de John Mearsheimer y ahora profesora en Boston College, ella escribió en 2018, creo que fue, un libro titulado Covert Regime Change, en el que contabilizó 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen por parte de Estados Unidos entre 1947 y 1989, la era de la Guerra Fría. Menciono todo esto porque aquí es donde entra en juego la llamada diplomacia económica. La diplomacia económica en sí misma puede ser una operación de cambio de régimen, porque se puede presionar una economía hasta el punto de que un gobierno colapse. No es tan difícil de hacer. Más a menudo se puede presionar una economía hasta el punto en que el gobierno no colapse, pero se vuelva frágil, y entonces se le empuja mediante una operación de la CIA. Se saca a la gente a las calles. Se hace lo que en los últimos 30 años pasó a llamarse revoluciones de colores, porque a menudo eran operaciones de la CIA que actuaban bajo el emblema de un color en las banderas que se agitaban, como la Revolución de las Rosas o la Revolución Naranja en Ucrania en 2004 o 2005, y así sucesivamente. Estas son operaciones de cambio de régimen instigadas, a menudo precedidas por medios económicos que han debilitado al régimen. Así que tenemos que entender que esta llamada diplomacia es parte de una estrategia imperial más amplia. Pero el imperio estadounidense gobierna a través de gobiernos títeres, en lugar de cambiar directamente el mapa para poner en él la bandera de Estados Unidos. Aunque Trump, porque es especialmente vulgar, parece querer hacer eso también. Quiere dejar de lado la parte encubierta, porque no hay nada que ocultar. Quiere hacer un cambio de régimen abierto. Y al mismo tiempo, quizá le gustaría tener a Canadá, Groenlandia y otros lugares bajo la bandera estadounidense. Pero por lo general no es así. Cuando llegamos a los acontecimientos recientes, tanto Venezuela como Irán han sido objetivos de operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos, en las que los medios económicos desempeñaron un papel muy directo. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ha estado intentando derrocar al gobierno de izquierdas que ha estado en el poder durante un cuarto de siglo en ese país. Estados Unidos, a nivel gubernamental, siempre busca derrocar los llamados regímenes de izquierda,
porque estos regímenes amenazan la extorsión estadounidense por parte de empresas de Estados Unidos, o el saqueo por parte de compañías mineras estadounidenses o grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron, entre otras, que operan en estados más pobres y débiles. Por ello, Estados Unidos ha intentado derrocar al gobierno de Chávez Maduro, que ha estado en el poder en Venezuela durante un cuarto de siglo. En 2002, intentaron la vía directa, que consistió en una operación de la CIA en colaboración con un intento de golpe local por parte de una facción del ejército venezolano. El golpe se llevó a cabo, Estados Unidos dijo, estupendo. Y luego, en el plazo de un día, el golpe fracasó porque Hugo Chávez, que era el presidente, contaba con apoyo popular. Volvió al Palacio Presidencial en un solo día. Después de eso, Estados Unidos recurrió a medios económicos. Estos se aceleraron, curiosamente, debido a la maldición de los recursos naturales que surgió en los últimos años de la primera década de este siglo, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó oficialmente que las reservas de petróleo de Venezuela eran las mayores del mundo. Eso puso en marcha, por parte de Venezuela, la determinación de que esas reservas pertenecieran a la nación venezolana y a su principal empresa estatal de petróleo, PDVSA, y situó a Venezuela en rumbo de colisión con Estados Unidos, porque ahí estaban ExxonMobil, Chevron, empresas poderosas que financian a presidentes, que financian al Congreso, y de repente estaban siendo apartadas por este llamado régimen de izquierdas. Así que en 2014 Estados Unidos intentó organizar una revolución de colores en Venezuela. La gente salió a las calles. Si crees que eso fue espontáneo, tengo más historias que contarte. Pero de eso tratan las revoluciones de colores. La CIA está completamente involucrada en estas operaciones. Otras instituciones estadounidenses, como el National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute, el National Republican Institute, y así sucesivamente, colaboran con los medios locales y con grupos que crean o financian para fomentar disturbios. Ese es el manual estándar para este tipo de operaciones encubiertas. No son muy encubiertas, pero se les llama así porque se niega el papel de Estados Unidos. Pues bien, el gobierno reprimió esas protestas. Sin duda hay manifestantes locales, por cierto, porque la gente lo pregunta, que han presentado objeciones o están descontentos con el gobierno, sin duda. Pero la organización, la financiación, el traslado en autobuses de personas, los medios de comunicación de masas, eso no ocurre de forma espontánea. Y así Estados Unidos desempeñó su papel. Hubo la represión. Y luego parte del juego consiste en que cuando llega la represión es cuando imponemos sanciones aún más evidentes. Así que Obama declaró una emergencia, que Venezuela representaba una emergencia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Te lo puedes imaginar, estábamos tan amenazados por Venezuela. Era tan peligrosa. Eso fue lo que declaró Obama en 2015. Él inició la escalada de las sanciones. Luego llegó Trump en 2017, y Trump, siendo Trump, dijo, no lo entiendo, ¿por qué no simplemente invadimos? Y tuvo una cena con presidentes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2017. He hablado con 2 presidentes que estuvieron en esa cena durante bastante tiempo y ambos me describieron exactamente el mismo escenario por separado. Básicamente los presidentes se habían reunido y entonces Trump dijo, ¿por qué no invado simplemente Venezuela? Se quedaron sorprendidos. Le explicaron, señor presidente, quizá no sería tan buena idea, podría ser un poco complicado. Podría haber una reacción negativa, podría provocar caos, millones de refugiados, una gran pérdida de vidas. En América Latina hay mucho sentimiento antiestadounidense, anti-Estados Unidos. Eso lo avivaría. Así que intentaron disuadirlo. Y Trump dijo, entonces simplemente aplastaré la economía venezolana. Así que lo que comenzó fue una intensificación de las medidas económicas punitivas, confiscar las reservas de divisas de Venezuela,
congelar sus cuentas y designar a PDVSA como una entidad sancionada para que otras empresas no pudieran hacer negocios con Venezuela. Las herramientas de Estados Unidos eran variadas y numerosas, y contamos con varias leyes de emergencia, especialmente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEPA, que otorga al Poder Ejecutivo una autoridad prácticamente ilimitada para imponer una amplia gama de sanciones financieras, desconectando la economía del sistema de pagos basado en el dólar. Así que para la mayor parte del mundo, hacer negocios internacionales implica utilizar dólares como medio de intercambio y hacerlo a través de bancos internacionales que facilitan los pagos y las liquidaciones de las transacciones internacionales. Y dado que se trata de transacciones basadas en dólares, en última instancia implican cuentas en dólares de bancos estadounidenses mantenidas en la Reserva Federal de Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos puede imponer un bloqueo, un punto de estrangulamiento sobre los pagos del comercio internacional. Por ejemplo, sobre la capacidad de Venezuela para recibir dólares por el petróleo que exporta, o la capacidad de PDVSA, la empresa petrolera, para pagar reparaciones y operaciones en los campos petrolíferos. Así que Trump impuso sanciones extraordinariamente amplias y muy duras a Venezuela. Entre 2016 y 2020, la producción de petróleo se desplomó en torno a 3/4 partes. Ese es el flujo físico de petróleo. Y dado que esa es esencialmente la única exportación de Venezuela, la economía venezolana colapsó. La moneda se desplomó, la inflación se disparó, la capacidad de realizar importaciones se hundió, el nivel de vida se derrumbó, y según datos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la producción nacional por persona cayó aproximadamente 2/3 entre 2016 y 2020. Eso es peor que una guerra. Es un cataclismo. No es una recesión, es la destrucción de una economía. Por supuesto, Trump hizo muchas otras cosas que parecían farsas, pero que no fueron tratadas como tales. Nombró a un presidente diferente. De repente un día la Casa Blanca dijo, no, el señor Maduro no es el presidente, es Juan Guaidó. Así que todos nos quedamos rascándonos la cabeza. ¿Quién es Juan Guaidó? Ah, está en la Asamblea Nacional. Y Estados Unidos simplemente lo señaló y dijo que él era el presidente legítimo. Podría parecer un cómic, una broma, pero tuvo dos implicaciones. Una es que Estados Unidos utilizó sus sanciones económicas para decir que los activos ahora pertenecían al señor Guaidó. Y esto podía sostenerse desde el punto de vista unilateral de Estados Unidos. Estados Unidos dijo en el FMI que era el señor Guaidó quien podía nombrar al director ejecutivo, y así sucesivamente. Así que Estados Unidos, usando su poder, simplemente declaró a un presidente diferente. Ridehali punto foi Trump que os secretários de Assenta Passiagers basicamente vasallos estatal unido, só saca a Europa. Right? Basically vassals of the US, that means Europe, and others said, oh yes, Mr. Guaidó is president now. Y otros decían, ah, sí, el señor Guaidó es presidente ahora, de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Bien, avancemos hasta el año pasado. Trump simplemente decidió, ahora vamos a invadir. Hemos destrozado la economía, hemos impuesto las sanciones, hemos debilitado al régimen, simplemente vamos a invadir. Y todos nuestros tan desalentadores medios de comunicación convencionales como The New York Times dicen, bueno, hay tanta infelicidad con el régimen de Maduro y la gente está sufriendo, y no explican ni una palabra sobre cuáles son las causas de fondo. No sé si son completamente ignorantes, completamente comprados, si los periodistas, Dios sabe para quién trabajan, pero el caso es que no entienden ni cuentan la historia. The story. Iran is the same story. Of course. Irán es la misma historia, por supuesto, desarrollada en un contexto muy diferente. Estados Unidos lleva imponiendo sanciones económicas integrales a Irán desde hace décadas. Cuando Trump volvió al poder en su segundo mandato, una de sus primeras acciones fue tomar medidas adicionales para aplastar la economía iraní.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que creo que estaba allí principalmente porque estaba dispuesto a utilizar el Tesoro estadounidense para someter a otros países, invocó el mecanismo de operaciones de emergencia. Trump dio la orden de que Venezuela constituía una emergencia, y como explicó Mnuchin en una entrevista con Fox Business el 20 de enero, hace apenas unas semanas en Davos, Trump ordenó el aplastamiento de la economía iraní. The crushing of the Iranian economy. And OFAC, which is the part of the US Treasury. Y la OFAC, que es la parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que gestiona el programa de sanciones, se puso a trabajar básicamente para hundir la moneda iraní, cortando a Irán de cualquier transacción internacional basada en el dólar que aún quedara. Dijeron a los bancos de todo el mundo: si hacéis cualquier negocio, directa o indirectamente, con entidades iraníes, os sancionaremos. Podrías estar a 8.000 kilómetros de distancia simplemente facilitando una transacción comercial, pero iremos a por ti. Así es como se aplican las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. Y lo que dice Glenn Deason en esta entrevista es bastante notable. Afirma: salimos a destrozar la economía, y en diciembre funcionó. La moneda se desplomó, se acabaron los dólares, hubo escasez de dólares, y la gente salió a las calles por ello, dice Deason. Y entonces él dice que todo esto avanza de una manera muy positiva. El cinismo de todo ello es extraordinario. Por supuesto, ve al New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal. ¿Cuál es la narrativa allí? Que la gente salió a las calles para protestar contra la corrupción y la mala gestión de su régimen. Y lo que me resulta asombroso, Glenn, es que incluso después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos lo explicara, para quienes conocen el Mago de Oz, cuando el perro Toto corrió la cortina y dejó al descubierto al mago, que no era más que un viejo hablando por un megáfono, incluso después de que se revelara el truco, ningún medio importante lo informó. Nadie publicó un artículo diciendo: por esto la gente salió a las calles. Esta es la razón de las protestas. Este fue un juego de Estados Unidos. Esta es una operación de cambio de régimen de Estados Unidos, ni siquiera mencionada, incluso después de haber sido explicada con claridad, con entusiasmo, con esa sonrisa en el rostro de la secretaria del Tesoro. No se debate. Así que ese es el contexto tal como yo lo veo. Esto es un cambio de régimen, de arriba abajo. Son instrumentos económicos y Estados Unidos los posee debido al papel del dólar en el sistema internacional y al hecho de que, a diferencia de otros países, controla esencialmente el FMI porque es el único que tiene poder de veto. Y me gusta recordar a la gente, el Banco Mundial está en la calle 18 con la avenida Pensilvania, a una manzana de la oficina ejecutiva del presidente, a 2 manzanas de la Casa Blanca y a 3 del Tesoro. Y el FMI está una manzana más allá. Es la hilera del poder internacional de Estados Unidos utilizada para aplastar a otros gobiernos. Ya no es algo que no tenga consecuencias, creo. Bueno, después de la Guerra Fría, por supuesto, Estados Unidos era el único actor en el tablero, así que sin alternativas, podía utilizar la coerción económica con bastante eficacia y sin demasiadas repercusiones. Pero parece que a medida que surge este mundo multipolar, aparece un dilema. Por un lado, hay más incentivos para usar la coerción económica con el fin de impedir el ascenso de rivales. Por otro lado, esa coerción tiene consecuencias, porque ahora existen centros de poder alternativos que ofrecen acceso a tecnologías, industrias, cadenas de suministro y corredores de transporte físico. Como decías, los bancos, las monedas, las alternativas al sistema SWIFT. Así que parece que puede ser un proceso muy autodestructivo a medida que Estados Unidos entra en modo hipervelocidad y se crean nuevas alternativas por parte de organizaciones como los BRICS. Pero supongo que es tema para otro día. Bueno, si se me permite decirlo sin alargarnos demasiado,
estas alternativas están avanzando más rápido de lo que la gente se da cuenta. Una de las razones es que no es técnicamente difícil realizar liquidaciones fuera del dólar, pero la cuestión es la siguiente. Si eres una empresa rusa o iraní o venezolana y dices quiero liquidar en rublos o en renminbi o en otra moneda, no puedes acudir a tu banco para hacerlo. Aunque para el banco sería muy sencillo tener una cuenta corresponsal no en dólares, sino en esas otras monedas. La razón es que, incluso si realizas la transacción en rublos o en renminbi, el banco sigue siendo vulnerable al alcance de Estados Unidos si también opera normalmente con dólares. Y eso se debe a que aún podrían imponerse sanciones a ese banco. Así que, lo que se necesita no es una solución técnica sofisticada. Esa parte de la infraestructura no es tan difícil. Lo que se necesita son instituciones completamente separadas del sistema del dólar para que no estén sujetas a las sanciones de Estados Unidos. Lo que se está creando es un sistema paralelo de compensaciones. No puede pasar por los bancos principales, pero puede operar en monedas que no sean dólares. Tiene que hacerse a través de instituciones distintas. En Rusia, hay un nuevo conjunto de instituciones digitales que no tienen nada que ver con los bancos, pero que pueden gestionar compensaciones transfronterizas casi en tiempo real. En muchos aspectos es mejor que SWIFT, y ha surgido en los últimos años. China ha decidido que tiene que avanzar porque de lo contrario está constantemente bajo la presión de Estados Unidos, constantemente amenazada. Los bancos chinos no quieren quedar desconectados del sistema de compensación estadounidense, el sistema de compensación SWIFT. Así que China está creando un sistema alternativo y están surgiendo nuevas instituciones no vinculadas al dólar para operar bajo el sistema chino de pagos interbancarios. En mi opinión, esto avanzará más rápido de lo que la gente piensa. Creo que dentro de 10 años, quizá un 25% adicional de las transacciones globales se liquidarán en monedas distintas del dólar, porque técnicamente es totalmente viable. Con los nuevos sistemas de liquidación digital, es incluso más eficiente que SWIFT. Pero el desafío es que requiere establecer todo un nuevo conjunto de instituciones, porque cualquier institución que tenga al menos algo de negocio en dólares no puede realizar operaciones fuera del dólar, salvo bajo la sombra de SWIFT. En resumen, para mí, el uso que hace Estados Unidos de su moneda como arma, que se ha intensificado en todo el mundo, no será sostenible. No terminará de inmediato, pero dentro de los próximos 5 o 10 años, Estados Unidos habrá destronado al dólar estadounidense por haberlo mal utilizado, por haber abusado del privilegio de ser el emisor de la moneda clave. Tendremos una proporción muy significativa de transacciones globales en monedas no denominadas en dólares, y entonces el alcance de las sanciones estadounidenses caerá de forma decisiva, porque Estados Unidos no podrá imponer su voluntad extraterritorialmente. En otras palabras, aún podrá impedir que las empresas estadounidenses comercien con un país sancionado, pero no podrá evitar que terceros países hagan negocios con ese país. Bueno, sin duda vivimos tiempos interesantes. Parece que este es un momento de todo o nada, en el que Estados Unidos puede o bien derrotar a sus rivales o destruirse a sí mismo en el proceso. Como siempre, sé que tienes un día ocupado ahí en Grecia, así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Por supuesto, un placer estar contigo, Glenn. Gracias.